Muy buenos días, estimados estudiantes. Nos encontramos en nuestra segunda sesión sincrónica eh, de nuestra guía de aprendizaje que nos convoca el día de hoy, introducción al derecho penal. La clase pasada dimos algunas nociones importantes acerca el derecho penal como tal. Aprendimos la misión, los fines, elementos y demás generalidades del derecho penal. El día de hoy vamos a adentrarnos un poco más a fondo en lo que tiene que ver con la conducta punible, es decir, eh, aspectos mucho más a fondo de la temática a tratar. Listo. Eh, Hay que tener en cuenta que esta es una de las ramas del derecho que a mi parecer es de las más bonitas. Listo, porque es la que ordena socialmente hablando al Estado. Listo, es la que ordena socialmente y la que da pautas para poder castigar las conductas desviadas de los individuos. Listo. Entonces vamos a iniciar compartiendo nuestras diapositivas para iniciar nuestra clase. Bueno, si las ven, muchachos, las están viendo, muchachos, me están escuchando. Sí, señor. Bueno. Entonces, el día de hoy vamos a adentrarnos, como ya les había dicho, eh, vamos a llamarlo el índice o el inicio de nuestra eh, carrera a conocer lo que es el delito. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que el derecho penal, la función principal es regular el delito. ¿Listo? Entonces, primero que todo, vamos a tratar de comprender y dar un concepto de lo que es la conducta punible. El fundamento jurídico, muchachos, de esta, vamos a llamar la palabra, lo encontramos en nuestro Código Penal, la Ley 599 del 2000. Y podemos decir que la conducta punible, haciendo referencia al artículo 19, se puede clasificar en dos. Listo, hay dos formas o dos clasificaciones de conductas punibles. Desglosemos esa palabra conducta punible. Es un hecho, cierto, que al ser desviado genera una sanción. Es punible, ¿listo? Y en el mundo jurídico encontramos dos clases de culpas: los delitos y las contravenciones. El artículo 19 establece: las conductas punibles se dividen en delitos y contravenciones. Lo que nos convoca, ¿cierto?, en esta sesión es
la conducta punible arraigada o vamos a decir que desplegada hacia lo que es el delito. No nos vamos a referir en ningún sentido a las contravenciones porque las contravenciones hacen referencia a sanciones policivas, es decir, sanciones que encontramos tipificadas en el Código de Policía. El delito, por el contrario, podemos decir que es lo que vamos a estudiar en esta guía de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, tener eso claro que nosotros vamos a estudiar delitos más contravenciones, pero quiero que tengan eso claro de que delito, ¿cierto? Conducta punible, perdón, es igual a delito y contravención. Una encontramos su fundamento jurídico en el Código Penal y la otra en el Código de Policía. Pero el artículo 19 no nociona o no conceptualiza a fondo lo que es el delito. ¿Listo? El artículo 10, el artículo 9, perdón, sí da una pauta más a fondo de lo que es la conducta punible referida al delito. Entonces, ¿qué es una conducta punible? Es una acción o una omisión, o podemos decir que es una acción u omisión que se encuentra descrita en la ley. Es decir, que tenerlo muy en cuenta, porque recordemos que acá hablamos sobre el principio de legalidad y dijimos que el derecho penal, en el derecho penal había una característica en cuanto a las fuentes del derecho. ¿Quién me recuerda cuál es la única fuente del derecho que encontramos en el derecho penal? Porque las otras son interpretativas. A ver, ¿quién me dice? No dijimos que era la ley. La ley. Exacto. La ley es la fuente más importante y podríamos decir la única que da creación al derecho penal como tal. ¿Listo? ¿A partir de qué? De la ley 599 del 2000 y la ley 906 del 2000. Una sustantiva, que es la primera, y una adjetiva, que es la segunda. ¿Listo? Entonces, partamos de eso, de que la conducta punible dirigida al delito es una acción u omisión, es decir, desplegar una conducta o dejar de hacerla y que además esa conducta se encuentre tipificada o se encuentre descrita en la ley. ¿En cuál ley? En el Código Penal. ¿Cuál es la ley del Código Penal? La ley 599 del 2000. Eso que quede claro. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Creo que eso está más que sencillo. ¿Listo? Entonces, la conducta punible o el delito eh, requiere unos elementos constitutivos, vamos a llamarlo así. ¿Cuáles son esos elementos constitutivos? La tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Esos son los elementos que deben ocurrir para que una conducta punible, ¿cierto? Para que sea una conducta punible, pero que además de estar descrita en la ley penal, ¿cierto? Es decir, ser típica, tiene que ser antijurídica, ya vamos a explicar de qué se trata cada una de ellas, y además culpable. De antemano decirles que culpa y culpabilidad no es lo mismo, y ya vamos a explicar en qué cada una de ellas. Entonces, esos son los tres elementos: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Es decir, que una conducta para que sea punible debe ser típica, antijurídica y culpable. Muy a pesar de que sea típica, pero no encontramos la antijuridicidad o la culpabilidad, ese broche, pues no va a ser posible que un juez de la República pueda emitir una sentencia condenatoria. ¿Listo? O pues,
una decisión en donde se envía al sujeto activo de la conducta a prisión, dependiendo de las circunstancias. Bueno, entonces empecemos a ahondar mucho más a fondo sobre cada uno de estos elementos constitutivos de la conducta punible. ¿Qué es la tipicidad? Muchachos, la tipicidad es aquella que exige o la exigencia de correspondencia entre el hecho real, es decir, el hecho en el mundo fenomenológico, es decir, en la vida real, vamos a decirlo así, y la imagen rectora, la norma, la ley, el artículo, como lo querramos llamar. Eso es la tipicidad. ¿Listo? La tipicidad es simplemente una concordancia, un paralelo entre el hecho punible, entre la conducta del individuo y la norma. Es decir, por ejemplo, A despliega maniobras con el fin de asesinar a B. Esa conducta de muerte de A para con B, ¿será que la encontramos descrita en el Código Penal? Claro que sí. Entonces, ese hecho real, ese hecho que encontramos en la vida real, hay que revisar la norma y decir, esa conducta que hizo este sujeto corresponde al artículo número tal. Listo, eso, ¿quién hace ese estudio? La Fiscalía General de la Nación. ¿Listo? Si la conducta que realiza la persona no se encuentra descrita en la norma, será una situación atípica. Listo, no encontraremos el elemento de la tipicidad. Y en esta cuestión de la tipicidad encontraremos varios ingredientes. El primero es el ingrediente normativo, expresiones que exigen valoraciones especiales, ¿sí? E ingredientes descriptivos, expresiones lindas sencillas, como por ejemplo matar, que todos la conocemos. Y además ingredientes subjetivos que requieren un poco de más estudio. ¿Listo? Bueno, entonces, partiendo de esa tipicidad, hay que hablar de algo muy importante, el tipo penal. ¿Listo? El tipo penal que hace parte pues, de la tipicidad, o es uno de los elementos de la tipicidad, podemos decir que son las normas que contienen los códigos. ¿Listo? Eso es un tipo penal. Obviamente, aquí en Colombia encontramos pues, los articulados de la ley 599 del 2000. Esos son tipos penales. Las normas, los artículos, hay que llamarlos como tipos penales. Esos tipos penales son simplemente aquellos que describen la conducta desviada del individuo. Ejemplo, artículo 103. ¿Quién me colabora, por favor, con la lectura del artículo 103? Muchachos. Artículo 103 del Código Penal, por favor. Homicidio. Sí, Digo el 103, ¿cierto? sí, dale. El 103, el homicidio. Dice, penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 a partir del 1 de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente. El que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. Listo. Gracias. Entonces vemos que el artículo 103 describe lo que conocemos como homicidio. Entonces, cuando una persona recae en esta conducta o una persona asesina a otra, lo que tiene que hacer el fiscal es primero verificar si esa conducta es típica, es decir, que esa conducta se encuentra descrita en el Código Penal. Y como vemos, persona mata, lo que va a hacer el fiscal es describir
en la acusación o en la imputación que el delito que encuadra en los hechos que comete la persona es el de homicidio que se encuentra tipificado, que el tipo penal es el del artículo 103 de la ley 599 del 2000 del Código Penal. ¿Listo? Claro eso, muchachos. Simplemente es el tipo penal es aquel que describe la conducta desviada que encontramos en la norma. Ese tipo penal, muchachos, ese tipo penal se va a encontrar tiene una composición. ¿Cuál es la composición de un tipo penal? Tiene un supuesto de hecho y tiene una consecuencia jurídica. ¿Cómo así? Sí, el tipo penal tiene una conducta que describe en ese artículo. En este caso, en el artículo 103, vemos que el supuesto de hecho es el que matare a otro. Ese es el supuesto de hecho. ¿Cuál va a ser la consecuencia jurídica? La consecuencia jurídica es simplemente la sanción a imponer. La sanción a imponer puede ser pena de prisión, como lo vemos en este caso, que será aproximadamente de 13 a 25 años, que ya los códigos penales lo traen actualizados en meses. Y además hay otras formas de sanción. ¿Listo? Entonces les voy a solicitar que hagan lectura del artículo. Vamos a ver. Profe, ¿cómo es que se llama el primero? Homicidio. No la consecuencia jurídica, sino, o sea, lo último que usted habló. Dijo consecuencia jurídica y Ah, el supuesto de hecho. eso, gracias. El supuesto de hecho. Bueno, entonces vamos a remitirnos, por favor, a el artículo. A ver, aquí está. Vamos a remitirnos al artículo 246 del Código Penal, por favor. Artículo 246 del Código Penal. Por favor, muchachos, artículo 246. Luz. O cualquiera, muchachos. Bueno, te leo. Dice, artículo 246. Estafa. El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con un prejuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión 2 años, de dos a 8 años, y multa de 50 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la Ya. misma pena incurrirá el, el que en lotería, rifa o juego obtenga provecho para sí o para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado resultado. La pena será de prisión de 1 a 2 años
y multa hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, muchas gracias, Isabel. Entonces vemos aquí otro ejemplo de un tipo penal. Entonces vemos que el supuesto de hecho será el que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, es decir, esto es la estafa. La estafa comúnmente es simplemente el engaño, engañar a una persona ofreciéndole una cosa y luego resulta otra diferente o resulta con nada. A partir, obviamente, de un pago, ¿cierto? De una dádiva, de un dinero. Y vemos que la consecuencia jurídica, la sanción en este caso puede ser de prisión y además una multa. ¿Listo? Entonces vemos que las consecuencias jurídicas son no solamente en la prisión, también encontramos penas de multa. ¿A quién se le paga esa sanción de multa? Simplemente al Consejo Superior de la Judicatura, que es el que direcciona los procesos de las ramas judiciales. Entonces, claro eso, muchachos. Tipo penal se compone de un supuesto de hecho, es decir, la conducta de la persona, y además de una consecuencia jurídica. Esa es la composición de un tipo penal. Bueno, el tipo penal, muchachos, tiene unos elementos. ¿Listo? Esos elementos podemos dividirlo o establecer dos clasificaciones: los elementos objetivos del tipo y los elementos subjetivos del tipo. Dentro de los elementos objetivos del tipo o los elementos objetivos del tipo son aquellos descritos o los cuales describe la norma, ¿listo? Entonces, el primer sujeto, el primer elemento objetivo del tipo que encontramos es el sujeto. Entonces vemos que en el tipo penal encontraremos un sujeto activo de la conducta punible. ¿Quién es el sujeto activo de la conducta punible? Simplemente es aquel que realiza la acción. Podemos denominarlo el delincuente. ¿Y qué clase de acción? Una conducta indebida o prohibida por la misma norma. Vemos que ese sujeto activo tiene también a su vez una clasificación. La primera que encontramos es el sujeto activo indeterminado. ¿Cuál es el sujeto activo indeterminado? Es aquel o ese sujeto activo indeterminado lo podemos encontrar en tipos penales en los cuales puede incurrir cualquier persona. No debe tener una calidad o un aspecto subjetivo. El ejemplo más claro o un ejemplo de un sujeto activo indeterminado es el que encontramos, por ejemplo, en el artículo 103, que ya lo leímos, que dice: el que matare a otro. Es decir, que cualquier persona puede incurrir en ese delito. Cualquier persona puede matar a otro. ¿Listo? Ahora, hay tipos penales, hay conductas punibles que sí requieren de una calidad, que requieren eh, de, una, de un aspecto subjetivo para poder incurrir en esa conducta. Entonces, un ejemplo de ello, vamos a dirigirnos al artículo, a ver, ya les digo, muchachos. Vamos a remitirnos al artículo
Vamos a remitirnos al artículo 404, por favor. Hagamos lectura del artículo 404. Dijo el 404 Sí, 404. de la concusión. Sí. ¿Habían escuchado alguna vez ese delito? Confusión. En algún momento sí, pero ahora no doy con cuál es el término. Vale. Por favor, haz lectura del artículo y ya les explico de qué se trata. Dice, penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 a partir del 1 de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente. El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor a un tercero dinero o cualquier otra utilidad indebido o lo solicite incurrirá en prisión de 96 a 180 meses, multa de 66.76 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses. Bueno, entonces vemos Profe, que en este caso, cuéntame. pues, eso no es parecido al cohecho. No, no. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre el cohecho y la confusión. A ver, vemos que en este artículo, que es el 404 de la Ley 599 del 2000, describe, o la norma describe lo que es el delito de concusión. Y la concusión no es más que aquella conducta que comete única y exclusivamente un servidor público. En la concusión o en el delito de concusión no puede incurrir un ciudadano que no es servidor público. Por eso se dice o la doctrina establece que es un tipo penal donde el sujeto activo es determinado. Ahora, este delito de concusión es simplemente la forma o el evento en el cual un servidor público, llámese policía, llámese funcionario de la rama judicial o de cualquier eh, persona que le preste un servicio al Estado, para darte un servicio te pida dinero. ¿Listo? Cualquier funcionario que te exija a ti el pago de un dinero o de una dádiva estará incurriendo en el delito de concusión. Ahora, ¿por qué no es igual al cohecho? Vamos a dar lectura al artículo 405, por favor, para poder establecer cuál es la diferencia entre cohecho y concusión. Cohecho propio. El servidor público que reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad o acepte promesa remuneratoria directa o indirecta para retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar un contrario a sus deberes oficiales incurrirá en prisión de 80 a 144 meses, multa de 66.76 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses. Entonces ves que en la concusión, ¿cierto? En la concusión encontramos que el servidor es el que pide. El servidor público te solicita a ti, te dice, mi amigo, para yo sacarte esto rapidito, para yo, en el caso de un juez, para yo vamos a decir que hay una solicitud de sustitución de medida de aseguramiento por domiciliaria. Para yo concederte la domiciliaria, pues dame 1.000.000 de pesos. Eso es un delito y se llama concusión porque él está exigiéndote un dinero para poder realizar lo que le compete estudiar. ¿Listo? Y en el cohecho lo que sucede es que él no pide, simplemente sí, hay una persona, ese es el caso
claro, o el caso de la vida real que nosotros vemos es la persona que va en su vehículo, lo para un policía de tránsito y esta le ofrece dinero. ¿Ya? Si ese servidor público recibe dinero, estará incurriendo en el delito de cohecho. Profe, en el caso de los jueces, existe la posibilidad que en una sola acción ellos estén cometiendo dos delitos, prevaricato y concusión. Lo que pasa es que una cosa es pedir dinero. Si nosotros revisamos el prevaricato, simplemente te dice que, que en el delito de prevaricato lo que sucede es que el funcionario, el servidor público, lo que hace es emitir una conducta o una resolución, sentencia, como tú lo quieras llamar, que no es así. Ya está faltando a la verdad, vamos a poner el ejemplo de la justicia. ¿Listo? Lo que está haciendo es emitir un acto que no debe o que no corresponde a la realidad. Ahora, hay dos formas de prevaricato. Encontramos el prevaricato por acción y el prevaricato por omisión. Entonces, la concusión, lo único que castiga es la exigencia de dinero. El prevaricato lo que hace o lo que castiga es la emisión de un acto, una resolución, una sentencia que no va acorde a la ley. Eso es prevaricato. Pero el prevaricato castiga es violentar la ley, emitir un acto por fuera de la ley o no hacerlo. ¿Listo? Eh, pero la confusión, quedó claro, ¿no? Lo que es la diferencia. ¿Alguna pregunta, muchachos, con respecto a esto? Quedó clarísimo, profe, clarísimo. Bueno, entonces acá encontramos también otra forma. Muchachos, ¿me estás escuchando? Yes. Vamos a ver. La grabación siguió, ¿cierto? Sí, Bueno, sí sigo grabando, bueno, porque acá yo me conecto también del computador y, y se me desconectó vamos a ver, en un segundo, aunque tuvo un problema con el que desde hace varios días ando con problemas con el internet, pero bueno, aquí ya se conectó. Vamos a conectar el computador porque también es importante. Bueno, mientras se conecta, vamos a explicar otra clasificación. Y la otra clasificación que encontramos, muchachos, es eh, sujeto activo. Recordemos que estamos en la clasificación del sujeto activo. Sujeto activo singular y sujeto activo plural. El sujeto activo eh, singular es aquel en el cual se exige o la exigencia de la norma es simplemente para una sola persona. El ejemplo más claro o el ejemplo que comúnmente se da es o que casi la mayoría de los delitos son de sujeto activo singular. ¿El qué? Hagamos lectura, por favor, del artículo. A ver, vamos a buscar otro. Vamos a buscar otro tipo penal para ir variando. Por favor, el artículo 205, por favor.
Dice, artículo 205, acceso carnal violento. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 8 a 15 años. Esa pena ya aumentó y va de 12 a 20. Entonces vemos que ese tipo penal inicia con el que. Esa, eh, vamos a decir, esa expresión de el que nos dice que el artículo o el tipo penal es de sujeto activo singular. ¿Por qué? Porque solamente una persona puede o va a poder incurrir en ese delito. Ahora, diferente que de pronto dos o tres personas violen o accedan carnalmente con violencia a otra persona. Ahora, si eso sucede así, lo que habrá es una coautoría, que es diferente, pero el tipo penal es singular. Vamos entonces a referirnos o a dar un ejemplo de un tipo penal que sea plural, es decir, que se requiere o la exigencia del artículo del tipo penal es que eh, sea cometido por varias personas. Si varias personas no la cometen, no se podrá decir o no se podrá determinar que se incurre en ese delito. Vamos a revisar, por favor, el artículo 340. Artículo 340, por favor. Artículo 240, hurto calificado. La No, pena, 340. ok, 300. bueno, 340, concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta con prisión de 3 a 6 años. Eh, Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzosa de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, la pena será de prisión de 6 a 12 años y multa de 2.000 hasta 20.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir. Listo. Entonces vemos que la exigencia de ese tipo penal es que sea cometido por varias personas. El concierto para delinquir es eso, es simplemente el acuerdo de varias voluntades para cometer delitos. Claro, eso, muchachos, uno hace referencia a que puede ser cometido por una sola persona singular y el otro hace referencia a que debe, no es que pueda, debe ser cometido por varias personas. Este caso o este tipo de perdón es el que se le imputa comúnmente a las personas que hacen parte de grupos armados ilegales, BACRIM, guerrilla. ¿Listo? Vamos a el artículo 467, que ahí encontramos otro ejemplo de sujeto activo plural. Artículo 467. Sí. Rebelión. Los que mediante el empleo de las armas
eh, pretendan derrocar al gobierno nacional o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, incurrirán en prisión de 6 a 9 años y multa de 100 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo. Entonces vemos que aquí encontramos otro ejemplo de tipo penal que requiere que sea cometido por varias personas. Ese delito de rebelión es el que le imputan comúnmente también a la guerrilla. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que hace referencia al sujeto activo de la conducta punible, es decir, la persona que incurre o que violenta la norma penal. Ahora, también encontramos el sujeto pasivo de la conducta punible. El sujeto pasivo de la conducta punible es aquel que recibe la acción, que soporta la conducta punible, el titular del bien jurídico tutelado. Es la persona que sufre los daños. Podemos decir que es la víctima dentro del proceso penal. Claro, eso, muchachos, esto no tiene mayor explicación. Es simplemente, si hay un homicidio, la persona que fallece, que es asesinada, perdón, si hay un hurto, la persona que le hurta, si hay, por ejemplo, una extorsión, la persona extorsionada, y así con cada tipo penal. Ahora, la víctima también puede ser los familiares o también puede ser los familiares, por ejemplo, una persona que es asesinada. Esa modalidad de víctima también la encontramos en este derecho penal. ¿Listo? Bueno, ya hablamos del sujeto, ahora vamos a hablar de lo que es el objeto. El objeto es simplemente el bien jurídico tutelado por el Estado. Es el valor esencial que el legislador quiere proteger y que a partir de esa protección prohíbe la ejecución de varias conductas. ¿Listo? Entonces, vemos qué clase de valores, por ejemplo, los delitos contra la familia, delitos contra la vida, delitos contra la integridad personal, delitos, por ejemplo, contra la administración pública, delitos contra el orden económico establecido. Ese es el bien jurídico tutelado. Y por último encontramos lo que es la acción, que hace parte también de lo que es los elementos objetivos del tipo penal, que es la acción realizada, matar, apropiarse de cosas ajenas. ¿Listo? Es el verbo rector, el verbo rector. Entonces vamos a revisar para que quede eso de la acción clara. Vamos a ver. Hay artículos o hay tipos penales que simplemente tienen un solo verbo rector. El que matare a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Cuál es el verbo rector en ese artículo? A ver, ¿quién me responde? ¿Cuál es el verbo rector? Matare. El que matare. El que matare. La acción es matar. Pero hay tipos penales donde encontramos varios verbos rectores en un mismo tipo penal. Entonces vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bendito. Artículo, por favor. Artículo 376. Artículo 376 del Código Penal. 373. 376.
se llama tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Muchachos, artículo 376. Artículo 376. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre cualquier tipo de droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de 8 a 20 años y multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo, dejémoslo ahí. Gracias, Isabel. Si ven que el tipo penal del artículo 103, que es el homicidio, solamente establece un solo verbo rector, establece una sola conducta, el que matare a otro. El verbo rector es matar. Diferente lo que sucede en este caso. Si ustedes se evidencian y se hicieron buena lectura, vemos que hay varios verbos rectores. Primero, introduzca al país. Segundo, saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre. Entonces, vemos que hay varias formas de recaer en esta conducta punible, en este tipo penal. Obviamente, teniendo eh, la situación de que debe ser, ¿cierto?, recaer en esos verbos rectores en cuanto a drogas. ¿Listo? Claro eso, muchachos, creo que está más que claro eso de el sujeto, el objeto y la conducta o la acción. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, ya hablamos de lo que son los elementos objetivos del tipo penal. ¿Cuáles son los elementos objetivos del tipo penal? Sujeto, objeto y conducta. Cada uno de ellos fue explicado. Ahora vamos a hablar de los elementos subjetivos del tipo penal. Si el elemento objetivo del tipo refiere a la norma, listo, es decir, simplemente a la descripción normativa, el elemento subjetivo del tipo penal hace referencia a la conducta del autor. Es decir, ya acabamos de abordar cada caso en concreto. Listo, cada caso, cada situación, cada hecho punible. Entonces vemos que los elementos subjetivos del tipo penal son el dolo, la culpa y la preterintención. ¿Qué es el dolo? Es simplemente aquella situación donde se establece o la conducta será dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción. ¿Sí? Es simplemente un aspecto subjetivo de la persona en donde él quiere, sabe, se autodetermina, conoce tanto lo que va a hacer como las consecuencias del hecho que hace. Claro, eso, muchachos, es simplemente el querer, la intención, la autodeterminación que yo tengo para cometer el delito. El dolo tiene unos componentes. Primero, el cognoscitivo, conocer
por ejemplo, que matar está prohibido en la norma. El intelectual, saber lo que estoy haciendo, desplegar cada uno de los caminos del iter criminis y además tener, podríamos decir, el dominio del hecho, conocer la norma y además autodeterminarse, es decir, no estar en cualquiera de las conductas o en alguna de las conductas que se consideren o que hagan considerar a una persona inimputable. El aspecto volitivo hace referencia a la voluntad. ¿Listo? Es simplemente el querer de realizar una conducta. Es decir, que para además de que la conducta sea típica, antijurídica y culpable, se debe saber y determinar si realmente existió dolo o podemos decir intención real de cometer la conducta. ¿Por qué? Porque simplemente podemos decir, damos un ejemplo de que yo me acerco a una persona con la intención, por algún motivo personal, de asesinarlo. Si esto sucede así, yo estaré incurriendo en el delito de homicidio y además me juzgarán bajo la modalidad de dolo. ¿Listo? No habrá un homicidio culposo, no habrá un hurto también en cualquier modalidad, no habrá lesiones personales culposas, sino con dolo, con la intención de matar, el querer autodeterminarnos, manejar la situación y tener el dominio del hecho. Encontramos varias clases de dolo, muchachos. El primero es el dolo directo. El dolo directo es aquel en donde la gente conoce, sabe lo que está haciendo y el resultado que va a surgir de la conducta que está realizando. Es decir, sabe totalmente qué hace y las consecuencias. El dolo indirecto es aquel en donde él sabe lo que está haciendo, pero uno de los resultados o las consecuencias son alternas. Ejemplo, dolo directo. El dolo directo, muchachos, como ejemplo, es A quiere matar a B, compra un revólver, se dirige por el camino que él transita diariamente, le hace un estudio, eh, sabe por dónde pasa, sabe dónde vive, y lo que hace es impactarlo con 3 balas en la cabeza. Ahí no hay ningún problema, es un dolo directo, no pasa nada. Dolo indirecto. A quiere matar a B, ¿cierto? Y le hace el estudio por donde pasa a cada hora del día, pero no cuenta con que ese día, o sí sabe que generalmente lleva a la hija a la escuela, decide asesinarlo cuando está llevando a la hija, y uno de los impactos de bala, además de dirigirse, impactar al señor, podemos decir que a la persona que va dirigida, impacta a la hija. Él a quien quiere asesinar al padre, pero asume como necesario también la muerte de la hija. La conducta es dolosa, es decir, que va a responder por ambos, por la muerte del padre y también por la de la hija. Profe, el dolo eh, está en todas las conductas punibles. O sea, aplican Obviamente, todas.
obvia, no, hay una característica de las otras modalidades de la conducta punible en cuanto a los elementos subjetivos, y es que las otras tienen que estar taxativas. ¿Listo? Entonces, la culpa tiene que estar taxativa en el Código Penal. Ahora, eh, el dolo, el dolo se presume, y ese estudio tiene que hacerse por parte del juez. El juez es el que interpreta y el que hace el estudio, el que hace en concreto. Eh, el dolo directo y el dolo indirecto son la forma más común que encontramos en los tipos penales, listo. Pero lo que es no va a decir homicidio doloso, que de pronto es tu pregunta, listo. No, simplemente el juez tiene que hacer un estudio subjetivo. ¿Por qué? Porque esto hace parte de un estudio en cada caso en concreto, ¿ya? Ahora, la culpa y la preterintención sí tienen que estar taxativas en el Código Penal para poder, pues, juzgar. Profe, Eh, y es un agravante. Esto no es un agravante. no es que sea un agravante. Eso es totalmente diferente a un agravante. Simplemente es saber y determinar si la persona tenía la intención de matar, ¿listo? O de cometer cualquier conducta. ¿Por qué? Porque un hecho o una conducta con culpa tiene una pena totalmente diferente. Es decir, la culpa y la preterintención lo que hacen es atenuar la conducta, la pena, perdón. ¿Listo? Porque es que una persona que, por ejemplo, comete homicidio culposo por impericia, imprudencia, la persona o la madre o quien cuida a un niño y la deja sola en la piscina y este fallece, no va a tener la misma pena de que una persona llegue y degolla al niño. ¿Ves? Porque es un homicidio culposo, es diferente, la pena no va a ser igual. Es simplemente por una influencia, por un descuido de la persona. A diferencia del dolo, si tiene una, eh, la pena va a ser la del tipo penal. No es un agravante porque si el agravante simplemente, por ejemplo, el homicidio eh, que tú cometes con tu padre, tú matas a tu padre. Eso es un homicidio que tiene un agravante. ¿Listo? Está tipificado en el Código Penal en el artículo 104. Es totalmente diferente. Otro ejemplo de dolo indirecto, muchachos. A una persona que es sicario, una persona que es sicario, eh, le, ellos lo dicen así, tienen un contrato, lastimosamente así lo dicen, tienen un contrato para asesinar a una persona. La, la persona la persona que va a ser asesinada o que es el objetivo, eh, va a estar tal día en un hotel. Para no fallar en el objetivo, que es la muerte de esa persona, ya sea un político o cualquier persona eh, importante, lo que hace el sicario es ponerle una bomba, sabiendo que hay otras personas y que también va a ser juzgado y condenado por la muerte de esas personas que también se encontraban en ese sitio. Eso es dolo indirecto. Y el dolo eventual, muchachos, es simplemente tiene un poquito o un poco de semejanza a lo que es la culpa. Es simplemente eh, sabe que una acción irresponsable puede producir una conducta prohibida. Entonces, si yo conduzco a alta velocidad, el juez va a tener que definir si es una conducta culposa o es un dolo eventual. ¿Listo? Entonces, hay que tener muy en cuenta ello. Entonces, encontramos varias clasificaciones de lo que es los tipos penales. Según su estructura, encontramos los básicos o fundamentales, que encabezan los títulos o capítulos. Eso no tiene ninguna pérdida. Los encontramos ¿dónde? En la ley 599 del 2000.
Los autónomos son aquellos que son un tipo básico, incorporan elementos especiales o particulares. ¿Cuál? El homicidio por piedad. El ejemplo básico, el ejemplo del básico puede ser la falsedad, la estafa, son simplemente fundamentales. Y los autónomos son aquellos que tienen elementos o particularidad, pero son autónomos, es decir, no necesitan de dirigirse a otro con el fin de poder conocer, por ejemplo, cuál será la pena. Y encontramos los elementales o simples, son aquellos que, por ejemplo, el homicidio, que describen una sola conducta. Bueno, los compuestos son aquellos que tienen varios verbos rectores y los tipos penales en blanco, que son aquellos que tienen que dirigirse a otra norma para poder incurrir en ese tipo penal. Por ejemplo, hay artículos que establecen, por ejemplo, eh, el que vaya en contra de especies que estén en vía de extinción, por ejemplo. Pero ¿cómo sabemos nosotros cuáles son las especies que están en vía de extinción? Tenemos que dirigirnos a otra norma o a otra resolución que diga cuáles son las especies que están en peligro de extinción. Por ejemplo, esas son las normas penales en blanco. Bueno, encontramos también eh, los tipos penales de mera conducta, de pura acción o actividad, que son aquellos en los que basta con la realización de una acción para que se considere consumado el delito. La injuria, la calumnia, la falsa denuncia, tú cometes el hecho y ya consumas, eh, consumas el tipo penal, consumas la conducta. Y hay tipos penales de resultado, ¿cierto? Que necesariamente tiene que darse el resultado. Por ejemplo, el homicidio. Si no hay muerto, no hay homicidio. Y encontramos los de conducta instantánea, que son aquellos cuando su consumación se da con la realización de una sola acción: el hurto, el homicidio, el daño en bien ajeno. Y encontramos los de conducta permanente, una violación o violaciones eh, en varios espacios de tiempo, son de conducta permanente. Por lo general las violaciones son en varias ocasiones. Bueno, bueno, esto ya lo habíamos explicado, la comisión y la acción, hay delitos que se cometen por acción y delitos que se cometen por omisión. Es decir, los delitos por acción son aquellos en los cuales yo realizo un acto. Los de omisión son aquellos en donde yo dejo de hacer algo. Ejemplo, el homicidio, el hurto, la estafa, esos son de acción. Yo realizo una acción. Un ejemplo de omisión. Vamos a ver. Hay un delito que se llama omisión de socorro. Vamos a ver. Hay que buscarlo porque la idea, yo siempre se los he dicho, uno no debe aprenderse los, los artículos de memoria, sino saber interpretarlos, muchachos. Se lo he recalcado mucho, porque es que para eso están los códigos. Para eso están los códigos. Los códigos están para que uno se dirija a ellos con el fin de saber interpretarlos. Artículo 131. ¿Quién me colabora, por favor?
Artículo 131, muchachos. Muchachos, Yo no tengo el código, profe. Luz, Artículo Isabel. 131. Omisión de socorro. El Sí. que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encuentre en grave peligro, incurrirá en prisión de 2 a 4 años. Entonces vemos que ese artículo lo que castiga es omitir ayudar a alguien que se está muriendo. Entonces vemos que simplemente es dejar de hacer algo. Entonces hay delitos de comisión por acción y delitos de comisión por omisión. Vamos a revisar el artículo 414, por favor. Artículo 414. Artículo 414. Prevaricato por omisión. El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones incurrirá en prisión de 2 a 5 años, multa de 10 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 5 años. Listo. Entonces vemos que no emitir o sustraerse de emitir un acto que le corresponde a un servidor público también es un delito. Por omisión, de comisión por omisión. Bueno, muchachos, ya sabiendo lo que es el dolo, vamos a hablar de lo que es la culpa. La culpa es una modalidad de la conducta en donde cuando el resultado que es típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y se comete por lo general por falta de pericia, de prudencia, es decir, por imprudencia e impericia. Ejemplo, un médico se gradúa, no sabemos cómo, de medicina, y él no es cirujano, pero aún así, o no sabe, pues, realizar estos procedimientos, pero aún así, por el ofrecimiento de dinero para realizar esa operación, él la hace. Él no sabe hacerla, pero la hace. Consecuencia, la muerte de un paciente. ¿Será que hay dolo? ¿Será que él quiere la muerte de esa persona? Obvio no, pero el resultado es la muerte de una persona. Él tiene que pagar por homicidio por modalidad de culpa, homicidio culposo. El ejemplo que les daba ahorita, tengo el deber de cuidado de un niño y yo por imprudencia pues lo descuido. Se mete a la piscina y este fallece. Homicidio culposo. Eso es la modalidad de culpa, impericia, imprudencia. Eso es la culpa. Y por último encontramos lo que es la preterintención. La preterintención es aquella modalidad de conducta en donde yo quiero un resultado, pero obtengo algo mucho peor. ¿Listo? Entonces vamos a poner el caso de una muchacha que encuentra conversaciones
en el celular de su esposo o tiene un altercado con una persona, quiere lesionarlo, le pega, le da un golpe. La intención de ella simplemente es lesionarlo, propinarle un golpe, pero no cuenta con que al lado de la persona que ella empuja hay unas escaleras. Cae por las escaleras, se golpea la cabeza y el resultado es la muerte de esa persona. ¿Qué quería ella? Lesionarlo. ¿Cuál fue el resultado? La muerte. Obviamente eso hay que probarlo, pero simplemente la preterintención es yo quiero algo, pero tengo algo mucho más grave. Ejemplo, y creo que es el único que hay en el Código Penal, homicidio preterintencional. Artículo 105, por favor. Artículo 105. Artículo 105. Homicidio preteri, perdón, preterintencional. Pre- pre- El que preterintencionalmente matare a otro incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores, disminuida de una tercera parte a la mitad. Entonces, Ya. como es una conducta que no esperábamos, la pena va a ser un poco menor. ¿Listo? Pero para saber qué es la preterintención, vamos a dirigirnos a el artículo 24. Artículo 24 del Código Penal. Artículo 24. Artículo 24. La conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente. Sencillo. Creo que está más claro. Él quiere una cosa, pero el resultado excede la intención. Es decir, quiero lesionarlo, pero se produce la muerte. Y obviamente la pena no va a ser igual a que por lo menos yo discutí con esa persona y lo que hice fue propinarle unos impactos de bala. Es diferente. La pena será menor. Ya para finalizar, muchachos, eh, tenemos, recuerden que hablamos de los elementos constitutivos de la conducta punible. Bueno, ahora vamos a hablar de la antijuridicidad. ¿Qué es la antijuridicidad? Es simplemente la puesta en peligro del bien jurídico tutelado. Y esa puesta en peligro debe ser efectiva. Esa lesión debe ser efectiva para poder determinar que nos encontramos dentro de una conducta punible. El ejemplo más claro, fui al éxito o fue una persona al éxito y se hurta una uva o cualquier elemento que no exceda, vamos a decir, los 2.000 o 3.000 pesos. ¿Será que se está lesionando efectivamente el patrimonio del éxito? No. Obviamente sí te hacen tu papeleo, te llevan a la URI, llevas propio y todo, pero no va a haber una sentencia condenatoria por falta de antijuridicidad o por inexistencia de la antijuridicidad material. Entonces vemos la antijuridicidad formal, que es aquella, bueno, sí está tipificado y pues formalmente sí se violenta el, el, eh, el patrimonio económico del éxito. Pero materialmente la antijuridicidad material, pues no, porque el éxito es una multinacional y por ende tiene bastante dinero. ¿Listo? Esa es la antijuridicidad. Y por último,
encontramos lo que es la culpabilidad, que es diferente a la culpa. La culpabilidad es simplemente un juicio de reproche que se hace para determinar si la persona está en sus cabales. La culpabilidad hace referencia a que una persona se autodetermina, sabe lo que hace, está cuerdo, es imputable, se puede imputar. Si una persona es inimputable, no se puede hacer ese juicio de reproche. Por lo general, las personas que son inimputables o que tienen algún trastorno mental no son objeto de penas de prisión, multa o inhabilidad. Simplemente lo que se les impone es una medida de seguridad. Un tratamiento psiquiátrico en un establecimiento indicado para ello. ¿Listo? Eso es la culpabilidad. Un juicio de reproche para saber si la persona se encuentra en sus cabales. La violación de la ley sí existe. Es típica y puede ser antijurídica, pero la persona no se encuentra en sus cabales. Profe, bueno, no sé si existen los trastornos mentales temporales, pero ¿qué pasa si una persona tiene un trastorno temporal, trastorno mental, y comete un delito como homicidio? A esa persona como acaba de decir usted, se le dicta medida de seguridad, se le envía un reclusorio mental. ¿Qué pasa si esa persona pues mejora? O sea, vuelve al estado de cordura después de ese tratamiento. Él va a la cárcel, Recordemos, o la pena no. recordemos que nosotros nos juzgan por los hechos que se cometen en ese instante o en ese espacio de tiempo. ¿Listo? Si él estaba, vamos a decir que en una inimputabilidad transitoria, porque la jurisprudencia así lo establece, él no conocía lo que estaba haciendo y por ende no tiene por qué responder. Ahora, si en ese caso él se llega a recuperar, la pena de seguridad cumple su función. Pero de que lo vuelvan a juzgar, recordemos que hay un principio que se llama non bis in idem. No se puede juzgar por dos hechos o por un hecho dos veces a una persona. Profe, ¿Sí? bueno, no existe nunca la Ahora, hay gente posibilidad que se hace loco. no existe nunca la posibilidad de que el juez establezca que va a haber mejoría en un futuro y, y No, estipule. porque es que no, no se va a establecer de que él pueda volver a su normalidad, sino que en el momento de que cometió el hecho estaba mal. ¿Ya? Ya Eso es entiendo. lo que tiene que hacer el estudio del juez. ¿Ya? Porque es que la medida de seguridad tiene una función, ¿cuál es? Rehabilitar a la persona que se encuentra mal de la cabeza. Si la cumple, pues bien, él saldrá y saldrá libre. Pero queda ¿Listo? con No PJ, quiere decir de que queda con pasado obviamente judicial. queda con el antecedente. Ahora, no con antecedente, porque él una vez se recupere y cumple la medida de seguridad, el antecedente desaparece. Obviamente queda ahí con la anotación en la fiscalía, ¿listo? Entonces, esa situación de inimputabilidad permanente o transitoria, recordemos que nosotros nos juzgan por los hechos que cometamos en ese instante. Entonces el juez no va a poder venir a decir, no, que cometió el delito en el momento en que no estaba de acuerdo y luego se recuperó. No puede hacerse eh, una interpretación de que él vaya a la cárcel, pues siendo que él apenas se está recuperando, ¿listo? O se recuperó. Ahora, hay estrategias de defensa y por lo menos uno como defensa a veces, cuando los delitos son muy graves, lo que uno puede hacer es hacer pasar por loco al cliente, ¿sí? Pero son estrategias de defensa. Ahora, existen mecanismos eh, médicos y de la ciencia para determinar si realmente una persona está o no cuerda, ¿cierto? Porque se supone que cuando a una persona eh, tiene alguna discapacidad mental, el cerebro tiende a no enviar ondas de choque. Entonces, el neurólogo lo que hace es determinar si este tipo está fingiendo o realmente si está, eh, vamos a decir que se le corre la teja, ¿cierto? O está inimputable.
Hay personas que realmente sí cometen delitos, pero en ese momento no estaban cuerdos. ¿Y cómo se le va a juzgar a una persona si no sabía lo que hacía? Eso es lo que hay que entender. Bueno, muchachos, ese ha sido el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Realmente es una buena participación por parte de ustedes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda para resolverla? Bueno, entonces muchachos, ha sido un placer por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe, que la vaya muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Igualmente.